Muy buenas tardes a todos y a todas, siendo las 19:01 del domingo 3 de mayo, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde el Salón Gris de la Casa de Gobierno con toda la información de la situación sanitaria provincial. Nos acompaña, como es habitual, la señora Secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, hoy descartamos 36 pacientes, 28 de Bariloche, 1 de Catriel, 1 de Inahuapi, 1 de Jacobasi, 1 de Chimpay y 4 de Roca. Tenemos 6 pacientes confirmados nuevos, 3 en Cipolletti y 3 en Roca, y 6 altas, 3 en Roca, 2 en Choele, 1 en Beltrán. Les vuelvo a repetir, igual para que recuerden que nosotros todo esto se carga hasta las 6 de la tarde en la plataforma de CISA, y eso es lo que nosotros después con eso armamos y les contamos. Pueden aparecer pacientes que terminan de cargar después de las 6 de la tarde y que muchos lugares en esas ciudades ya sepan que hay alguno confirmado de alta, pero que no están cargados en la plataforma, entonces nosotros no lo informamos. Con respecto a los confirmados activos, tenemos 25 en Bariloche. Bariloche ya tiene 52 altas, 25 en Choele, Choele ya tiene 14 altas, 3 en Cipolletti, 22 en Lamarque, 5 en Allen, 1 en Inahuapi, 12 en Roca, 15 en Beltrán, 4 en Regina, 7 en Chimpay, 1 en Coronel Belisle. También les quiero contar que hoy lamentablemente falleció un paciente, era de Chimpay. El paciente era un paciente mayor de 70 años, tenía una enfermedad terminal hace un año, estaba en su domicilio con cuidados paliativos, recibía el ingreso a su domicilio de personas que lo visitaban, más allá de los cuidadores. Cuando comenzó a empeorar su parte respiratoria, se lo hisopó, sabiendo que era un paciente terminal, no se lo internó porque se sabía que estaban esperando el final del paciente, entonces sí se aislaron todos los contactos estrechos y todas las personas que habían concurrido a su domicilio. Entonces, un paciente que fallece por una complicación por coronavirus, pero es un paciente que estaba en su estado terminal con cuidados paliativos en su domicilio. Así que nuestra provincia suma 9 fallecidos. Otra cosa que les quería contar, porque se muestra mucho, y ayer les expliqué el tema de la cantidad de casos de Río Negro. Nosotros, más allá de hablar siempre con la gente de Nación, yo les puedo asegurar que más allá de que nos estamos ocupando y desde el gobierno provincial, más allá de salud, de armar los cordones sanitarios para evitar que aumente bruscamente la curva, es importante que sepan que nuestras camas no están colapsadas, que tenemos de estos 130 pacientes activos, 8 en terapia intensiva, con lo cual nuestras camas no están colapsadas. Esa es la principal herramienta que tenemos y que tenemos que fijarnos. Nuestros números también son muy grandes porque ustedes piensen que cuando empezó todo esto, nosotros en la ciudad con mayor cantidad de habitantes tuvimos alrededor de entre 75 y 80, creo que fueron 77 casos en la ciudad de Bariloche. Si contamos los 5 de Inahuapi pasamos los 80 casos, con lo cual eso aumenta mucho el número. También en la ciudad de Bariloche ingresaron en el primer mes que empezó el aislamiento alrededor de 30.000 personas que llegaban de afuera. Eso hace que tuvimos mucho ingreso por ser un aeropuerto internacional de gente que podía ser quien trajera el virus, o que rápidamente, más allá de que fueron lugares específicos donde hubo replicación viral, entonces también a veces hablar de la diferencia de números con algunas provincias, tenemos que hablar de la relación que tenemos en cada una de nuestras provincias. Nosotros tenemos un aeropuerto internacional donde ingresaron muchísimas personas, fue un número grande de pacientes específicamente en una de las ciudades más grandes, y por supuesto que nos preocupó y empezamos a trabajar cuando en el Valle Medio empezaron los casos, y por eso rápidamente se hizo el cordón sanitario, y a medida que iban apareciendo en otras ciudades se actuó ahí. Es algo que nos estamos ocupando, buscando las mejores soluciones. Vuelvo a repetir que tenemos a diario contacto con Nación, quien nos va sugiriendo si tenemos que cambiar algo.
Y también es importante saber que nosotros cambiamos la manera de buscar el caso sospechoso, la definición de caso, y también de cómo seguir a los contactos estrechos. Y ahí decidimos que al 6º día de un paciente que fuese un contacto estrecho lo íbamos a hisopar. Eso hizo que empezaran a aparecer muchísimos más casos de pacientes que eran quizás presintomáticos, o sea que a las 48 horas quizás o 24 horas aparecían los síntomas y nosotros los captábamos más rápidamente. En Luis Beltrán, el otro día que aparecieron 9 casos confirmados más, habían sido pacientes que eran asintomáticos en ese momento y nosotros los fuimos a hisopar. Y es lo mismo que lo que pasó por ahí ahora que está pasando en Cipolletti, que estamos yendo a hisopar a pacientes que eran contactos estrechos y que eran asintomáticos en el momento que los hisopamos. Con lo cual, nosotros vamos a tener siempre quizás muchos más positivos que en otros lugares porque estamos yendo a buscar pacientes que son presintomáticos, o sea, antes de que empiecen a hacer síntomas, los estamos hisopando y se están internando. Simplemente esto es para llegar a tranquilidad de que no es algo que nos asusta, sino que tenemos muchos testeos y por eso aparecen muchos de nuestros positivos. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas. Nos preguntan desde el portal Mapuchito Noticias. La flexibilización que se ha dado en Carmen de Patagones, ¿puede impactar aquí en Viedma? Si fuera así, ¿se recomiendan algún tipo de medida preventiva nueva? Yo creo que no puede impactar, o sí. La verdad es que tenemos el puente, un solo puente abierto y con mucho control. La verdad es que mientras nosotros nos sigamos quedando en casa, sigamos respetando los 2 metros de distancia, usando un tapaboca y lavándonos permanentemente las manos, seguramente no nos va a infectar. Preguntan desde Radioterapia de Allen, teniendo en cuenta que 3 integrantes del personal del hospital de esa ciudad han dado positivo para COVID-19, ¿se puede confirmar que existe contagio intrahospitalario? No, confirmar no. Por supuesto que lo que hay que hacer es empezar a aislar a todas esas personas, a todos los contactos estrechos, y se está estudiando mucho si en esas 3 personas hay nexo epidemiológico o no. Nos preguntan desde la agencia Bariloche del diario Río Negro, ¿el pico de casos se sigue esperando para la segunda semana de mayo o se corrió? Por nuestros contactos, como ustedes saben, nosotros nos guiamos y mantenemos el contacto frecuente con Nación, y esto va dependiendo mucho de cómo va esto del aislamiento obligatorio. Lo que hablaba en Nación, la última conversación que tuvimos en la semana pasada, a fin de la semana pasada, fue para fin de mayo y seguramente va a ir dependiendo a medida que vayan levantando y en los lugares donde levanten si va a aumentar nuestras curvas. Ustedes vean que ya Bariloche no está presentando casos positivos. En el valle de a poco van apareciendo 1 o 2, pero no es una curva que se duplica exponencialmente todos los días. Así que la verdad es que es de a poco. No creo que lleguemos ahora en esta segunda semana a un pico de la curva. Consultan además en el caso de Bariloche si está cuantificado la cantidad de casos que son por contacto estrecho o por transmisión comunitaria. No, sí sabemos que hay casos por transmisión comunitaria, pero qué porcentaje, yo eso hoy no lo tengo, pero para mañana se los puedo averiguar. Preguntan desde FM Prisma de Cholechuel, un paciente positivo asintomático de 21 o más días, ¿qué indica el protocolo de trabajo para esos casos y si continúa aislado hasta su negativización? Si fue un paciente positivo, el nuevo esquema que pide Nación es que al día 10, si da positivo, se queda internado hasta el día 14, después sigue su aislamiento hasta el día 21 y después está dado de alta. Lo que nos cuentan los expertos con los que consulta Nación y son los consultores, es que se cree que después de ese momento las personas ya el virus no tiene tanta infectosidad y no produciría contagios en las personas de alrededor, entonces nosotros nos guiamos en lo que nos dice Nación. Nos consultan además cuál es el estado de los 3 pacientes de Cholechuel que se encuentran internados en General Roca. Los pacientes están en asistencia respiratoria mecánica. Bien, no habiendo más consultas, sí le pedimos, doctora, como siempre, si podemos hacer un repaso final. Tenemos hoy 25 pacientes en Bariloche, 25 en Choele, 3 en Cipolletti, 22 en La Marque, 5 en Allen, 1 en Dinahuapi, 2 en General Roca, 15 en Beltrán, 4 en Regina, 7 en Chimpay y 1 en Belisle, con un total de 130 pacientes. Muchas gracias, doctora.
No viendo más consultas, damos por finalizada la conferencia de prensa del día de hoy, agradeciendo como siempre que nos acompañen. Nos encontramos mañana a las 19. Muchas gracias.